Porque a esta hora vamos a enlazarnos con el doctor Eduardo Gotuso. Él es médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. ¿Por qué? Porque de cara a fin de año nos juntamos más, ¿no? Hacemos el lonche, el amigo secreto, las reuniones de fin de año y las enfermedades empiezan a dispersarse. Una de ellas, la COVID-19. Quizá ha escuchado de pronto de alguien que está con COVID en estos momentos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Nos vamos a enlazar con el doctor Gotuso para que nos dé más información. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Sí, es un problema que está latente. Creo que ha habido confusión cuando la OMS quitó la situación de emergencia mundial. Eso es un tema administrativo para recomendar a cada país que tome sus propias decisiones. En realidad el COVID no se ha ido, lo tenemos entre nosotros. Y solamente quiero recordar que en el mundo han habido casi 800 millones de casos y el Perú hemos tenido notificados 4 millones y medio y han fallecido lamentablemente más de 220.000 peruanos. Entonces esta es una condición seria que no se ha ido y que nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que la población se proteja y que una de las cosas que felizmente tenemos es una vacunación activa, frecuente, gratuita, que debemos fortalecer. Y hay una serie de razones por el cual quiero insistir sobre este punto. En ese punto yo también quería incidir. El tema de la vacunación. Hoy en día la vacuna que nos dicen que nos tenemos que poner es la bivalente, no es la que todos deberíamos tener. Pero hay gente que dice, otra vez otra vacuna, ya me puse la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, me vacuné en el extranjero, en Perú, en todas partes. ¿Para qué me tengo que poner la bivalente? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es su valor? Claro, mira, el virus que comenzó esta epidemia se llama Wuhan por la ciudad que apareció. Pero después hemos conocido cómo va a ir cambiando. Lamentablemente esto ha pasado en poco tiempo. Por ejemplo, influenza cada año cambia, por eso es que cada año nos vacunamos. En el caso de COVID, lamentablemente ha ido cambiando porque hay demasiado virus en todo el mundo y entonces aparecen estas nuevas variantes. Y por eso es que se ha ido, felizmente tenemos una nueva tecnología que permite fabricar muy rápido vacunas. Entonces, primero fue el Delta, después aparece el Omicron y dentro de Omicron aparecen cada vez un poco más diferentes. Y la bivalente reúne esa condición de tener el primer virus y tener el virus actual. Y entonces nosotros necesitamos cubrir por una serie de razones. La primera razón es que todavía hay fallecidos en todo el mundo y el Perú no es una excepción. Yo debo lamentar aquí un asunto que es importante. Si tú lees los datos oficiales, han fallecido 2 esta semana. Sin embargo, esta semana el director del Instituto Nacional de Salud dice que hay 60 fallecidos. Eso se debe fundamentalmente a que el Estado no ha controlado bien y ha renovado el RENIEC y el SINADEF, que deben estar activos para vigilar cualquier pandemia. Es uno de los grandes éxitos que ha tenido el Perú durante la pandemia, tener el SINADEF trabajando 100%. Entonces, lo cierto es que en las últimas semanas hemos visto un repunte en Chile, en Argentina y también en el Perú. En Lima estamos viendo familiares o grupos de familias afectados. Por supuesto que uno de los temas importantes es a quién le va a ir mal, quién va a terminar en cuidados intensivos en un respirador. Los grupos que llamamos de riesgo, personas mayores de 65 años, personas que tienen diabetes, los obesos, las personas fumadoras, las personas que tienen enfermedad pulmonar crónica, las personas que están en tratamientos de cáncer, las personas que están trasplantados, los que están en diálisis. Es decir, hay una gran población que requiere estar eso. Y la gente joven, por ejemplo, las gestantes, acaba de salir una publicación la semana pasada, como si una gestante hace 2 años, 1 año se vacunó, ahora en esta gestación tiene que volver a vacunarse para protegerse a ella y proteger a su hijo. Entonces hay una serie de situaciones que nosotros claramente recomendamos que todas las personas reciban la bivalente. Lamentablemente en el Perú solamente el grupo mayor de 65 llegó hasta el 92% para la segunda dosis, para la tercera bajó y para la bivalente andamos por 40 o 50%. O sea, es una situación que nosotros queremos insistir
educando a la población, insistiendo en lo que hay. Hay otro factor nuevo, o no tan nuevo, es que una vez que tú pasas el COVID, que puede ser regular, leve, hay una cosa que se llama el post-COVID. O sea, ¿qué te pasa después? Pues mucha gente se queda que no puede dormir, que no se concentra, que tiene cambios en su corazón, que tiene cambios en sus pulmones, que le duelen las articulaciones. Es decir, el post-COVID es una condición bastante importante, aún en personas que no entran a ser hospitalizados. Y ahora sabemos que las vacunas también reducen el chance de post-COVID. Es decir, una persona vacunada tiene muy poca opción de que tenga post-COVID, pero el no vacunado o el que tenga vacunas incompletas va a tener un post-COVID. Y yo creo que esta es otra razón adicional. El post-COVID, mira, hay una gran cantidad de personas que tienen COVID, se curan rápido, pero durante el primer mes no pueden trabajar igual, se cansan, se fatigan, no pueden hacer deporte, no se concentran. Así que estamos hablando de una nueva condición que también sirve para darles razón a que nosotros todos debemos estar bien vacunados. Doctor Gotuso, en esa línea de dar información oportuna, adecuada, respaldada científicamente, también está esa otra información que de pronto nos llega a través de virales, mensajes de WhatsApp, cadenas, que dicen que, por ejemplo, las vacunas han aumentado los infartos. ¿Hay alguna información real detrás de eso? La información es al revés. Se habló de la pericarditis y hoy en día se sabe que los no vacunados que hicieron COVID quedaron con más daño de corazón y más daño de pericarditis que los chicos que habían sido vacunados. Es cierto que 10 de cada millón de niños pueden hacer una pericarditis que es benigna, pero si esos niños no están vacunados, 100 de ellos harán pericarditis severa de 1 millón de personas. Entonces, los mensajes que hay en las redes sociales son medias verdades o son mentiras que no están, reconocidas en artículos científicos adecuados. Y aquí hay que ser muy cuidadosos. Cualquiera puede salir a decir, no, pasa tal cosa. Y tú recuerdas bien durante la pandemia todas las cosas que se dijeron de las vacunas, que los chinos nos habían puesto una cosa, que los rusos nos iban a hacer tal cosa, que iban a poner nuestro DNA, etc. Y hoy en día se sabe que cada vacuna, por ejemplo, la vacuna que se usó en las 3 vacunas en Perú, han reducido en el mundo más de 5 millones de muertes. Es decir, estamos hablando ya no solamente de los efectos. Entonces, la información de vacunas debe ser mirada en sitios profesionales serios, universidades, la Organización Mundial de la Salud, el CDC de Estados Unidos, la Unión Europea. Todos ellos son gente extremadamente exigente con la información. Y entonces yo insisto en eso. Los antivacunas han estado muy activos durante la pandemia y han creado un temor que hoy en día la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, lo pone como uno de los grandes problemas de la vacunación, son los grupos antivacunas que crean falsos temores en nuestra población. Y de nuevo, yo creo que los peruanos somos testigos de excepción. Cómo tuvimos una situación penosa donde hemos perdido colegas y amigos porque hasta faltaba oxígeno. Cuando hemos vacunado, ya no murió ninguna mujer gestante, no hubo ninguna de estas condiciones y realmente se redujo. No se redujo al 100%, pero sí hubo un efecto de más del 90% de reducción en todos los elementos. Así que yo tengo suficientes razones y todo el Perú tiene suficientes razones para reconocer que debemos seguir vacunándonos de manera importante. Ahora la bivalente y probablemente en 6 meses tendremos otro virus que tendremos que seguir vacunándonos. Muchísimas gracias, doctor Gotuso, por conversar con nosotros y explicarnos tan claramente la relevancia de la vacunación contra la COVID-19 y en general contra todas las enfermedades que puedan existir. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Estamos con Eduardo Gotuso, médico infectólogo, así que ya lo saben. No crean que porque ya no es una pandemia, la COVID no existe, se borró del planeta. Es algo con lo que vamos a tener que convivir y afortunadamente hay vacunas para ello. Hola, no olvides suscribirte al canal de Latina Noticias y compartir nuestro contenido. Tenemos mucho más para ti.